David, gracias por acompañarnos. Encantadísimo, Agustín, por compartir este tiempo con ustedes, compartir con toda la audiencia y enriquecernos a través de la palabra del Señor en estos tiempos tan especiales. Muchas felicidades por el programa y nuevamente reitero un saludo para toda la audiencia. Gracias, pastor. Y para las personas que no lo conocen, yo tuve la posibilidad de conocerlo a usted en este año en el campamento de carnaval, donde fui para pasar tiempo con la familia, y ahí estuvimos en el campamento, pude escucharlo predicar, compartir, conocer a algunas personas también de la iglesia, y tuve la oportunidad también de dar un mensaje a los jóvenes en aquel campamento. Así que, bueno, ahora ya tenemos la oportunidad de volvernos nuevamente a ver, y me gustaría que se pueda presentar para aquellas personas que no lo conocen, su nombre completo, su familia, cuántos hijos tiene, a qué iglesia usted asiste y qué trabajo hace dentro de la iglesia, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Mi nombre completo es David Benjamín Paz Laime, ¿no? Soy felizmente casado. Mi esposa es Franci Fabiola Lobo. Y tenemos 3 preciosos hijos, ya uno de ellos está allí en la Universidad Evangélica estudiando informática, ¿no? Así que estamos de cerca. El segundo, Gabriel, está saliendo bachiller este año, ya se está graduando este fin de semana, está toda la ceremonia y toda la tensión, ya sabes, ¿no? El momento especial de verlo a tu hijo salir de bachiller. Y bueno, la otra todavía está en secundaria, pero ya es una joven, preparándose ya para salir también del colegio. Y gracias al Señor, Dios nos ha dado el privilegio de ver estos 3 hijos y toda la familia andando en armonía por la gracia del Señor, ¿no? Bueno, hace unos 11 años atrás, después de pastorear una iglesia, Dios colocó en Francia y en mí el deseo de fundar una nueva iglesia, de comenzar una iglesia de cero, como se dice, ¿no? Una guía del Señor respecto a fundar una iglesia dirigida a los que no van a ninguna iglesia. Y comenzamos esa hermosa aventura y hoy por hoy Dios ha permitido que se forme lo que es la comunidad cristiana Esperanza Viva, en la cual, reitero, hace 11 años que estamos sirviendo en ella como pastor titular. Por la gracia del Señor, Dios ha levantado un liderazgo fuerte. Tenemos 2 copastores, ancianos de la iglesia y un equipo muy lindo. Y estamos viendo cosas muy lindas pasar por la gracia del Señor, ¿no? Una experiencia hermosísima que Dios cada día va haciendo crecer y va mostrando cosas nuevas, ¿no? Entonces, en breves palabras, en resumen, Agustín, sería eso, ¿no? Lo que hacemos. Muy bien, muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a entrar de lleno porque ya el tiempo nos pisa, tenemos una hora de programa, esperemos poder alcanzar a poder responder varias preguntas. También a ustedes que nos están escuchando y viendo a través de la transmisión del Facebook, puede hacer sus comentarios, puede compartir la transmisión para que podamos llegar a más personas también. Y como le mencionábamos al inicio, vamos a hablar sobre un noviazgo bíblico. Si bien en sí no encontramos en las escrituras esa expresión de noviazgo bíblico como nosotros lo tenemos ahora, pero sí en las escrituras nos da pautas de cómo poder llevar algo, una relación antes del matrimonio. Y me gustaría para eso, Pastor David, que usted nos podría indicar qué debería de considerar una persona, tanto un varón o una mujer, antes de iniciar un noviazgo, o sea, antes de lanzarse de lleno, iniciar una relación amorosa. Bien, gracias, Agustín. Hablamos de un noviazgo bíblico y creo que estamos pensando en lo mismo cuando decimos que bíblico implica cristocéntrico, en el cual Cristo es el que toma las riendas de esa relación. Así que la primera pregunta que debería yo hacerme antes de iniciar un noviazgo a la manera de Dios o bajo el liderazgo de Cristo sería: ¿voy a hacer esto a la manera de Dios o lo voy a hacer a mi manera? Esta pregunta es crítica, es crucial y de allí dependerá todo lo demás, ¿no? Nuestra tendencia es: Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, te amo, te quiero, pero mi noviazgo, esto yo lo voy a manejar porque es algo más personal, ¿no? Pero creo que la pregunta fundamental, Agustín, sería: ¿voy a manejarlo a la manera de Dios y renunciar a mi derecho de controlar yo la relación? ¿O voy a manejarlo yo y que Dios me ayude de alguna manera? Entonces, si he decidido hacerlo a la manera de Dios, que creo que esa sería la decisión acertada para que sea un noviazgo bíblico, yo animaría a las personas que nos están escuchando, Agustín, especialmente a las parejas o esos jóvenes que están allí tratando de iniciar quizás una relación, que consideren 3 áreas en su vida que son muy importantes. Primero, el área espiritual, luego el área emocional y en tercer lugar el área material. Somos seres complejos
y es difícil dar una sola respuesta a algo tan complejo como es una relación sentimental. Así que en lo espiritual le animaría a que considere de que esa persona, si usted es un hijo, una hija de Dios, considere, como dice 2 Corintios 6:14, unirse en un yugo igual. Esa palabra yugo, Agustín, se refiere a ese objeto de madera que se pone a los bueyes para que jalen un carretón. Y eso es una representación muy gráfica de lo que es el noviazgo y el matrimonio. Estamos enyuntando a dos personas. Y si pones un buey y al otro lado pones, qué sé yo, un perro, por decir algo, ¿no? Pues va a haber problemas. Tiene que haber igualdad para que esa relación conyugal sea equilibrada. Entonces, que sea un creyente y mucho cuidado de que hay muchos que son evangélicos culturales, pero no han nacido de nuevo. Y ese es el gran problema, porque sí han hecho una oración para recibir a Cristo, van a una iglesia, pero en realidad no han nacido de nuevo, simplemente están amoldados a una estructura evangélica. Entonces, le animaría a preguntarse, ¿yo he nacido de nuevo? Pregunta importante, ¿no? Y segundo, con la persona con la cual quiero iniciar la relación, ¿ha nacido de nuevo? Y si la respuesta es sí, entonces, bueno, vamos adelante. Y la idea es que Dios enyunta a dos personas, a un joven con una señorita, hacia una misma dirección, ¿no? Para hacerlo breve, en lo emocional es pero muy importante, recalco esto, la madurez. ¿Sabes? En un estudio en Estados Unidos se buscó la causa principal de la infidelidad matrimonial y la sorpresa fue de que la causa principal no es el tema del dinero ni otras causas que normalmente pensamos, era la inmadurez de uno de los dos o de ambos cónyuges. Tenía que haber esa madurez y justamente la madurez es algo que se alcanza con el tiempo. Imaginémonos que la madurez es como una maleta o una caja de herramientas. Entonces tengo la herramienta de la paciencia, la herramienta de la tolerancia, del perdón, etcétera, diferentes herramientas. Entonces, en mi matrimonio cruzo por una circunstancia y tomo la herramienta correcta. Pero si mi caja de herramientas está vacía porque no he tenido tiempo de llenarla, pues voy a tener problemas en mi matrimonio. Mi carácter no está formado. En ese sentido es importante tener un carácter formado. ¿Y cómo medís la madurez de una persona? La madurez de una persona la medís por su capacidad de no pensar en sí misma y pensar en los demás, pensar en la otra persona. Porque el matrimonio, hacia donde apunta el noviazgo cristiano, el noviazgo bíblico, tiene como meta el matrimonio y el matrimonio exige que deje de pensar en mí. Me imagino que eso ya lo conoces, Agustín, sos casado y realmente uno llega a la casa a veces cansado, con la cabeza llena de cosas, pero no puedes decir quiero mi tele, quiero mi cena y yo. Tienes que llegar a la casa y ver a tu esposa, atender a los muchachos si los tenés, ver cómo está la otra persona y eso exige madurez. La persona madura deja de pensar en sí misma y ha aprendido a pensar en los demás, ¿no? Y para hacerlo corto, como decía, en lo material debemos estar enfocados vocacionalmente. Realmente ya debemos estar en esa etapa donde ya tenemos una carrera universitaria y estamos yendo hacia el final de ella y ella sabe hacia dónde quiere ir, él también, y por lo tanto están preparándose para eso, están preparándose para la vida y hay también cómo manejar la situación financiera. Hay un norte, hay algunas cosas, hay alguna explicación lógica de cómo va a funcionar financieramente ese hogar. Entonces, juntamos las tres cosas, lo espiritual, lo emocional, lo físico, y entonces tenemos ya una idea de que creo que sería bueno que comencemos a orar con un corazón neutro, que el Señor lo incline, y si el Señor nos da luz verde, bueno, entonces comenzaría una relación ya formal, ¿no? Eso quizás sería lo básico, lo inicial, Agustín. Y buenísimo lo que menciona, pastor, porque a veces encontramos jóvenes que le piden dinero a su papá para poder salir con la novia, ¿no? Porque ni ellos mismos pueden sustentarse y ya están iniciando una relación, hablando del tema material. Y como usted también decía, el tema espiritual, porque debemos de preguntarnos, como usted decía, ¿cómo estamos de madurez espiritual? ¿Cómo está mi relación con el Señor, no? Exactamente. A propósito, Agustín, de lo material y el noviazgo bíblico, ¿no?
cuando un joven novio, como José en el caso de María, iba a pedir la mano de su amada, iba con una bolsa de dinero. Es interesante eso, iba con una bolsa de dinero que se llamaba la dote. El novio tenía que pagarle al papá de la chica una suma muy importante de dinero que él la había ganado a esfuerzo de su sudor, de su transpiración, y decía: Señor, yo soy un hombre solvente, gané este dinero y se lo entrego como señal de que puedo sustentar a su hija. Y creo que, y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Él pagó la dote, Él murió en una cruz, y ese fue el precio que Él pagó para tener esta relación con nosotros, que es la iglesia, ¿no? La relación de novio y novia, esposo y esposa, que es Cristo y la iglesia, ¿no? Pero volviendo al punto financiero, es interesante ese aspecto de la cultura oriental. El novio paga una dote, tiene la capacidad de sostener un hogar, y creo que podemos capturar ese aspecto cultural de la Biblia y aplicarlo a nosotros. También el novio, el que se quiere poner el novio, tiene que tener una capacidad de generar recursos para sostener su hogar. Exactamente, ¿no? Porque realmente muchas personas inician un noviazgo sin tener esos 3 puntos que nos mencionó de manera clara, sin hacer, y la más importante, creo yo, es si lo están tomando a Dios en cuenta en su relación, o si en lo que van a iniciar el noviazgo lo han consultado a Dios para si realmente es el momento correcto poder iniciar lo que es un noviazgo, ¿no? Porque como decíamos, el noviazgo apunta hacia el matrimonio, porque si un predicador famoso decía, si con la novia con la que estás saliendo no tiene o no pretendes casarte, entonces estás saliendo con la esposa de otro hombre, ¿no? Porque a eso tiene que ir a apuntar el noviazgo, ¿no? Y pastor, hablando entonces, bueno, aunque ya todos lo sabemos, creo, dentro del círculo cristiano, cuál es el objetivo de un noviazgo, pero me gustaría que lo pueda usted aclarar o profundizar un poco más. ¿Cuál es el objetivo de un noviazgo? Nuevamente, es una pregunta que exige una respuesta compleja porque somos seres complejos, y quiero otra vez echar mano de las 3 áreas: la espiritual, la emocional y la física, ¿no? Las 3 áreas, y cada una de ellas presenta un objetivo. La espiritual es glorificar a Dios representando correctamente la relación de Cristo con su iglesia. En Efesios 5:32 hay un pasaje misterioso y un versículo muy interesante. Pablo está hablando del esposo, cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa, que el amor, que el respeto, y de pronto dice, pero yo estoy hablando en realidad de Cristo y de la iglesia. Y eso es muy interesante, y todos los grandes teólogos e intérpretes de la Biblia coinciden en decir lo siguiente: la realidad suprema es Cristo y la iglesia, y el ejemplo o el símbolo de esa relación de Cristo con la iglesia es mi matrimonio. En otras palabras, yo simbolizo a Cristo, mi esposa simboliza a la iglesia, y somos un símbolo de algo mucho más grande que nosotros, Cristo con la iglesia, de tal manera que mi relación debe glorificar a Dios, mostrando el amor de Cristo hacia la iglesia y la sujeción de la iglesia hacia Cristo. Por lo tanto, la primera cosa que debo saber si me estoy casando es que me estoy metiendo en algo más grande que mi propia individualidad o la sinergia de mi esposa, mi novia y yo. Estamos metiéndonos, si se quiere llamar así, a representar correctamente a Cristo y a la iglesia. Entonces, mi primera meta al entrar en una relación de noviazgo bíblico es representarlo correctamente a Cristo y a su iglesia y honrarlos a través de esa representación. Ahora pasemos a lo emocional. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Por lo tanto, el objetivo en el área emocional es proveer compañía. Me caso para brindar amor y para recibir amor, para estar acompañados. Inclusive la palabra ayuda idónea también refuerza ese concepto del acompañarse mutuamente, de ser amigos, de quitar ese elemento de soledad que experimentábamos cuando estábamos solteros y llegábamos a la casa y no había quien nos espere y el sur era más frío. Ahora ya no. Entonces, me caso para estar unidos. Y por eso también a los matrimonios que estén escuchando, por si acaso, evitemos también cualquier tipo de trabajo o actividad que nos mantenga fuera de la casa por demasiado tiempo o por varios días, porque estamos prácticamente transgrediendo, le estamos quitando lo mojado al agua
cuando privamos de nuestra compañía a nuestro cónyuge. Nos casamos para proveer compañía, ¿no? Y bíblicamente Dios formó al hombre y a la mujer, y la primera orden que les da es tengan relaciones sexuales y procreen y tengan muchos hijos, ¿no? Ese fue el primer mandamiento de Dios a toda la humanidad, ¿no? Y el propósito entonces físico del matrimonio son los hijos, ¿no? Entonces por eso es que estamos apuntando hacia el matrimonio, porque estamos preparándonos para formar a la futura generación, a nuestros hijos también para la gloria de Dios. Entonces apuntaríamos a un triple objetivo: la gloria de Dios en lo espiritual, la compañía entre nosotros en lo emocional y la formación de las futuras generaciones a través de lo que es la procreación. Claro, y también el tema de la compañía hay que, bueno, lo vamos a aclarar más adelante cuando veamos el tema de la pureza en el noviazgo, porque también hay muchas relaciones de noviazgo que ya llevan a un poco más allá de no solamente compañía, ¿no? Y inclusive a veces se ve tristemente dentro del círculo cristiano. Y yo, por ejemplo, siempre aconsejo a las personas, hablando un poquito más de eso, los que están iniciando un noviazgo, no se vean todos los días, ¿no? No se vean todos los días. Y si fuera mejor, solamente véanse cuando se topen en la iglesia, si asisten a la misma congregación, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a hablar de eso más adelante cuando toquemos el tema de la pureza. Pero pastor, usted ya habló y nos comentó, ¿no?, de 3 aspectos al inicio: lo espiritual, lo emocional y lo material, ¿no? De cosas que debemos de considerar antes de iniciar un noviazgo. Pero estas cosas muy rara vez las vamos a encontrar en unos adolescentes o en un adolescente. Entonces, ¿cómo debemos de tratar en la iglesia, por ejemplo, un noviazgo de adolescentes? Hablemos de 14 años, 13 años, entre 13 a 16 años, pongámosle, ¿no? Adolescentes. ¿Cómo se debe tratar en la iglesia? Es una gran pregunta, Agustín, y sé que lo que digamos no va a cambiar los sentimientos de ningún adolescente que nos esté escuchando. Y hablando, pero de adolescentes que asisten a la misma iglesia, ¿no? Exacto, ¿no? Etimológicamente la palabra noviazgo significa nuevo, ¿no? Y hace alusión a alguien que se está casando, y ese no es un adolescente, ¿no? Y la pregunta de fondo que estamos haciendo es: ¿cuándo es el tiempo de comenzar a noviar? Esa sería la pregunta de fondo. ¿Cuándo debería comenzar a noviar? Si entendemos la respuesta a esa pregunta, sabremos si realmente existe un noviazgo de adolescentes, o a lo mejor quizás no habría que llamarle noviazgo, sino un enamoramiento, una relación, pero noviazgo bíblicamente hablando quizás no alcance. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo necesito un vehículo. Eso no justifica que entre a donde venden el vehículo y me robe uno, ¿no es cierto? Si quiero el vehículo, tengo que pagarlo. Entonces, lo mismo en el noviazgo. El hecho que yo necesite compañía y sienta necesidades emocionales en mi vida no justifica que comience una relación. Tengo que pagar el precio, y el precio es haber aprendido a poner a las otras personas delante mío, el haber desarrollado madurez, y cuando ya puedo pagar el precio, recién puedo iniciar esa relación de noviazgo. Otro ejemplo: digamos que yo quiero ser doctor, tengo unos 18 años. No justifica que me lleven directamente al hospital a atender a un enfermo. Tengo que estudiar por lo menos 5 años, a veces mucho más, y recién estaré capacitado para ir a atender a un médico. Entonces, el hecho de que yo quiera noviar no justifica por sí mismo de que ya inicie una relación. Tiene que haber ese tiempo de preparación, ¿no? Tiene que haber ese tiempo en el cual yo estoy capacitándome, la madurez, el carácter, llenando mi caja de herramientas, de todas las herramientas que voy a necesitar, preparándome para sostener financieramente, y recién cuando ya he aprendido a amar, a dar, a entregar, recién en ese momento debería comenzar una relación. Por lo tanto, no podríamos, Agustín, hablar de noviazgo si estamos hablando de adolescentes, porque aunque se amen y se quieran, no están preparados todavía para el propósito bíblico del matrimonio, que es la gloria de Dios, la procreación, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer entonces en ese caso? No podemos decirle a los adolescentes: no sientan, claro, ellos se van a enamorar. Aparte que también hemos sentido, ¿no? Hemos tenido sentimientos. Exacto. Y aparte que la cultura también te lleva hacia eso. Todas las películas ahora están dirigidas hacia los adolescentes y muestran adolescentes que terminan enamorando entre ellos. Y increíble, ¿no? Como usted dice, la cultura, los adolescentes están siendo bombardeados totalmente, ¿no? Con escenas de amor, enamoramiento, etcétera, ¿no?
exacto. Y eso es una avalancha muy fuerte y eso nos hace poner en los zapatos de ellos para tener también esa sensibilidad de cómo manejar esta área, ¿no? Sugiero algunas cosas. Uno, enseñar y promover el noviazgo bíblico a los adolescentes. Nuevamente creo que tiene mucho sentido la pregunta, ¿voy a hacer esto a la manera de Dios o a mi manera? Esa es la primera pregunta que el adolescente debería hacerse. Si lo voy a hacer a mi manera, dale, metete y haz lo que querrás y después llorar, no sé, o cambiar novia como medias, como calcetín y después ya verás qué hacer. Bueno, pero si lo vas a hacer a la manera de Dios, lo vas a hacer en el tiempo de Dios, en la forma de Dios y para los propósitos de Dios. Entonces debemos enseñar el noviazgo bíblico a los adolescentes, ¿no? Otra cosa que quizás debemos hacer es no negar, sino canalizar los sentimientos correctamente. En la iglesia vas a tener que Martita está enamorada de Carlitos y Carlitos está enamorado de Laurita y esas cosas no las vamos a negar. Inclusive pueden ser de dominio público y las sabemos y no las estamos negando, pero este no es el momento de expresar esos sentimientos a través de una relación formal, sino de saber que están ahí y que vamos más bien, ya que amas a esta chica, entonces empezá a hacer las cosas de hombre como hombre, ya que amas a este joven, comenzá a actuar como una mujer de Dios madura y empezá a llenar los requisitos para que cuando llegue el momento sea como la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios hizo todas las cosas a su tiempo hermosas, ¿no? Y la tercera cosa que diría es no premiar a quienes incurran en un noviazgo a esa edad. Obviamente que no se les puede decir no lo hagan porque eso depende de sus padres, de ellos mismos, pero creo que no deberían estar en un lugar de liderazgo, en un lugar visible. Más bien en el lugar visible debemos poner los mejores noviazgos, las mejores relaciones que den impacto. En la iglesia hemos tenido excelentes ejemplos que básicamente han dejado en los adolescentes una idea muy nítida de cómo se debe llevar un noviazgo en santidad, inclusive que el primer beso que se dieron fue frente al altar en el mismo momento de la boda, y luego verlos a esos esposos disfrutar completamente de esa relación y ver el premio que hay de hacer las cosas bien. Y creo que eso ha sido, digamos, una muy buena lección para muchos jóvenes y a los adolescentes, decir, sí, se puede. Parece de locos con todo lo que veo en Disney Channel, en las películas, parece de locos lo que me están diciendo en la iglesia, pero veo que sucede, funciona y realmente se forman buenos matrimonios y yo no quiero algo menos que eso. Entonces, creo que no debemos premiar, más bien resaltar los buenos novios, decir, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Finalmente será una obra de Dios, ¿no? En la vida de los adolescentes. Exactamente, porque la última parte que usted tocaba, a veces le damos ese lugar de liderazgo a algunos adolescentes que están haciendo un enamoramiento que aún no es conveniente y de manera implícita están diciéndole a los demás adolescentes que eso es correcto, ¿no? Que lo pueden hacer, ¿no? Exacto. Es realmente así. Y Pastor, hablando ahora, bueno, ya que hablamos del tema de los adolescentes, ahora pasamos a otra pregunta. Primero, nos hacen una consulta en los comentarios, que se la voy a hacer también y le voy a hacer la siguiente. ¿Qué pasa si el novio y la novia asisten a diferentes iglesias? Hablando, pero obviamente que sean cristianos los dos, que asistan a diferentes iglesias. Y la otra pregunta sería, ¿cómo debemos de tratar el noviazgo de un miembro de la iglesia o de un varón, una mujer, pero con un incrédulo, con una persona no creyente? Porque vemos ahora que muchos jóvenes y señoritas a veces se la quieren dar de misionero, de evangelista, ¿no? Saliendo a enamorar con gente que no es convertida, ¿no? ¿Será esto acaso un motivo, por ejemplo, para disciplinar o para que entre en disciplina si continúa con ese afán de enamorar con un incrédulo? Wow, buenas preguntas, Agustín. Iremos por la primera. Te diré que yo soy el ejemplo con mi esposa, o somos con mi esposa el ejemplo de dos jóvenes que asistíamos a diferentes iglesias, ¿no? Y creo que a veces es muy saludable eso. ¿Por qué? Porque me permite mantener mi relación individual con Dios y mi ministerio y mi membresía en mi espacio, y en otro espacio estos jóvenes se encuentran para expresar su amor y preparar sus vidas para el matrimonio. Y en la eventualidad de que hubiese un problema, porque a veces los problemas aparecen en la relación de noviazgo, cuando están en la misma iglesia hay la tendencia a decir, ya no voy a la iglesia porque lo voy a ver a fulanito o la voy a ver a fulanita, mientras que cuando asisten a diferentes iglesias, más bien la iglesia llega a ser
un oasis o un lugar para refugiarse y más bien crecer, ¿no? Y cada uno puede demostrar de que sigue al Señor de manera individual, no por la otra persona, sino porque ama al Señor y punto, digamos. Entonces, yo no veo ningún problema en noviar y que seamos de diferentes iglesias. Y yo lo que veo es que el problema generalmente viene, y eso nos pasó a nosotros, cuando hay que decidir a qué iglesia vamos a asistir una vez nos casemos, ¿no? Obviamente que no podemos ir un domingo a una y el otro domingo a otra. Con mi esposa lo resolvimos porque yo tenía un ministerio de mucha responsabilidad en la iglesia donde yo estaba, así que ella se vino a mi iglesia, pero luego su iglesia me invitó a pastorear, así que ya me fui a la iglesia de ella, así que creo que quedamos empate, creo que la hicimos bien. Y he visto a muchos noviazgos manejar esta situación, conversando, charlando, y creo que lo mejor sería si el esposo o el futuro esposo tiene un liderazgo muy fuerte en una iglesia, bíblicamente hablando, la convoca a la futura esposa a apoyar ese ministerio que él está realizando, ¿no? No a restar, sino a sumar. Ahora, si no se diera esa situación, ambos podrían ver cuál es la mejor opción de acuerdo al tipo de hogar que quieren formar y decidir. En el peor de los escenarios, Agustín, donde no, te vas a mi iglesia, no, te vas a la mía, y eso se convierte en un serio problema, en ese caso, solamente en ese caso, que no se pusieron o no pudieron ponerse de acuerdo, quizás ahí convendría decir, ok, vamos a ir a una tercera iglesia que no sea ni la tuya ni la mía, donde podamos comenzar una nueva relación y podamos dejar este problema a un lado y que no nos divida, sino más bien que sume y no reste, ¿no? Esa sería la respuesta que daría en el tema de estar en diferentes iglesias, ¿no? Pero esa es la última opción. Creo que dialogando se puede elegir bien la iglesia, ¿no? Eso en relación, no sé si está claro, si hay una cosa para más, mí está clarísimo, pero igual se mete en varios problemas cuando enamoran de otra iglesia, porque después se hacen la pregunta, ¿quién nos va a casar, tu pastor o mi pastor? ¿No? Entonces, ahí hay varios asuntos más que resolver. Y bueno, y al pastor, final se hace una ensalada de boda, ¿no? El pastor de acá dice la palabra, el otro predica, en fin, bueno, ya eso lo tendrán que ver. Exactamente. Ahora, Lo estamos bombardeando, pastor, con preguntas, pero bueno, está muy bueno el tema, Gracias a las personas que se han venido conectando, compartiendo la transmisión, también a los que nos acompañan a través de la frecuencia 100.3. En un ratingo pasado media hora y tenemos más consultas que hacer, y la que quedó pendiente era cómo tratar el noviazgo de un miembro de la iglesia con un incrédulo. Y esta relación, este noviazgo, ¿sería un motivo quizás de disciplina? ¿Qué nos dice el pastor David? Bien, alguien dijo que si yo estoy enamorando con un no creyente, entonces estoy enamorando con un hijo del diablo, entonces voy a tener de suegro a Satanás, digamos, y creo que eso no va a ser muy bueno. Pero yendo a la esencia del noviazgo, el noviazgo o el matrimonio tiene que ver con fusionar dos realidades en una sola, tanto así que le llama una sola carne, que traducido al castellano es una sola persona, un solo ser. Y la gran pregunta es cómo podrás llegar a ser un solo ser con una persona que no cree en lo más profundo de tus convicciones, o no las tenés las convicciones y sos un cristiano cultural que estás allí porque te tocó ser evangélico, así como a la ya le tocó ser musulmán, y te da lo mismo casarte con cualquier persona, o realmente eres un hijo de Dios o una hija de Dios renacido y vas a tener serios problemas al momento de casarte, ¿no? Creo que estás haciendo las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, y Dios no va a negociar contigo, te va a dejar hacer lo que tú quieras, pero quizás ese va a ser el peor castigo de Dios para tu vida, permitirte hacer las cosas a tu manera, ¿no? Entonces, esas serían las palabras que le diría a la persona que está en esa situación. Ahora, como iglesia, ¿qué deberíamos hacer? Mucho depende. Si estoy tratando a una pareja que recién acaba de llegar a la iglesia, un recién convertido que tiene su novia no cristiana, pues obviamente que hay un proceso ahí que hay que considerar, ¿no? Y los tratos y las disciplinas no tienen talla única, en realidad se adecúa a la situación y a la persona. En ese caso hay que orientar. A mí me pasó eso con una persona que ahora es pastor. Él era un joven muy animado, comprometido con las cosas del Señor. Era la primera persona que estaba ahí para evangelizar y para hacer lo que los demás jóvenes no querían hacer. Pero un día me dice, pastor, yo tengo una novia y no es cristiana. Me dice, no, ¿qué hago? Y mi primera intención fue decirle, mira, dejaste de ella y busca aquí una hija de Dios, ¿no?
pero le dije, teniendo un poco de sensibilidad, mira, si ella no va a creer en Jesús como su Salvador, vas a tener que dejarla. Veamos qué pasa, le digo, ¿no? Y veamos qué es lo que Dios hace. Bueno, la jovencita finalmente se convirtió y ahora ambos sirven al Señor a tiempo completo en la obra, ¿no? Pero en este caso era alguien que era tierno, nuevo, y realmente había venido a la iglesia en esa situación. Él se convirtió, pero la novia todavía tardó un poquito más. Pero ¿qué pasa cuando es un líder o es una muchacha líder de la iglesia que tiene años, trayectoria, ha escuchado este tipo de charlas, ha leído libros y decide enamorar con un no creyente, ¿no? En ese caso, como decía, la disciplina espiritual es un tratamiento médico para subsanar un problema subyacente. En otras palabras, no siempre le damos cafeaspirina a un enfermo ni tampoco le damos una cirugía mayor, si no vemos la situación. Y en este caso ameritaría decirle, mira, lo que estás haciendo está mal, estás haciendo las cosas a tu manera, no a la manera de Dios. Estás creyendo que eres el Espíritu Santo y lo vas a convertir o la vas a convertir, y por lo tanto te vamos a tener que retirar de los ministerios. Ya no eres un modelo para ninguno de nuestros jóvenes y vas a tener que pensar bien en esto, y mientras no haya una relación de tu persona con alguien que sea creyente, vas a estar relegado, ¿no? Y ya depende mucho de los pastores y ancianos decirle, bueno, también vas a tener que abstenerte de los símbolos y otras cosas que a veces conlleva una disciplina, ¿no? Pero yo apuntaría a analizar con quién estamos hablando y de acuerdo a eso entonces tomar medidas, ¿no? Para que se pueda rectificar. Recordemos que la disciplina no es una palabra mala. La disciplina es el equivalente al tratamiento o a la convalecencia médica a un enfermo. Y todo lo que vamos a hacer es para ayudar a la persona a que vuelva a lo normal, a lo regular, y en este caso a que no enamore con un inconverso, sino que busque una persona creyente dentro de la iglesia. Exactamente, ¿no? Y qué importante lo que usted aclaró al inicio de que cada asunto es diferente, ¿no? Porque sí, no podemos tratar a un recién convertido que su novia aún no es cristiana y de la manera que alguien ya lleva años en la congregación, ¿no? Y muchas personas también, como decía al inicio, se la dan, dicen, yo lo voy a convertir, ¿no? Y al final termina mal, porque obviamente el incrédulo o la persona no creyente no aspira a lo mismo, no tiene el mismo objetivo en tema de glorificar al Señor, y van a terminar quizás dañándose sentimentalmente o, como decimos, manchándose, haciendo cosas que aún no deben de realizarse, ¿no? Aunque sí vemos ejemplos de noviazgos que han sido de esa manera y al final tanto el hombre o la mujer se han terminado convirtiendo gracias al Señor por misericordia, pero la excepción no hace la regla, ¿no? Entonces, exactamente. No hace la regla, ¿no? Pero no es voluntad de Dios que enamoremos con un incrédulo o que nos casemos con una persona no creyente, pero al momento de casarnos con aquella persona ya se vuelve la voluntad del Señor y quizás es una cruz más que debemos de cargar durante toda nuestra vida, ¿no? Porque por cada ejemplo bueno que podríamos llamar, como tú dices, la excepción no hace la regla, tenemos muchísimos ejemplos muy tristes, ¿no? Donde la persona ha sufrido mucho o claramente sufrió un bajón espiritual, y esa persona que antes era muy comprometida y muy animada, ahora está prácticamente cancelada, frenada en su fe, en su expresión de su fe, porque tiene que complacer a su cónyuge que no es creyente, ¿no? Quería mencionar algo. Un consejero no cristiano decía algo muy interesante, ¿no? Él hablaba en términos de religiones, y alguien le pregunta, si mi novia es de otra religión, ¿qué debería hacer? Y este consejero, aclaro, no cristiano, decía, si se vuelve a su fe, decía, espere por lo menos 2 años para comprobar de que realmente se ha convertido a su fe genuinamente y no lo ha hecho por la motivación de casarse con usted. 2 años le van a permitir saber si realmente es una decisión sincera o es una decisión por interés. Esto lo dice un consejero no cristiano, pero qué bien nos hace también a nosotros tomar ese consejo, ¿no? Ver de que la persona realmente, genuinamente se ha hecho cristiana. En su lugar yo le diría, pon en suspenso esta relación y espera que Dios toque de manera independiente. Si Dios te devuelve el noviazgo, amén por eso, pero si no te devuelve, Dios te priva de algo para proveerte algo mejor, ¿no es cierto? Te prohíbe de algo, decía Joshua McDowell, para proveerte de algo mejor, ¿no? Entonces debe ser esa la regla.
Exactamente. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa que tenemos ahora hablando sobre un noviazgo bíblico, no sin antes comentarle que llegamos gracias a Santini Bebé, ropa exclusiva para bebés que usted puede buscar en el Facebook como Santini Bebé, Santini con M, y también gracias a Librería Cristiana El Peregrino, donde tenemos material de línea sana. Yo veo varios libros del pastor ahí que conozco, como Matthew Hendrickson, que está ahí unos comentarios de tapa dura que ya son reliquias porque ya no lo hacen de tapa dura. También veo una teología sistemática, si no me equivoco, de Gruden ahí de fondo. Entonces, bueno, todos esos libros los tenemos también en Librería Cristiana El Peregrino. Así que, pastor, ahora continuando con las preguntas que teníamos y que queremos hacerle, ¿cuáles serían entonces las señales que me muestran que yo debo de cortar con ese noviazgo? ¿Cuáles serían las alertas que yo debo decir, no, hasta aquí nomás ya termina nuestro noviazgo? Y hablando pero de personas cristianas, ¿no? De personas creyentes, ¿no? Bien, la primera cosa la primera luz naranja, roja que debería yo advertir es de que no comparte mi fe. De verdad, esa es una luz roja y muy encendido. Si tú hablas con matrimonios que han fracasado, con matrimonios que les ha ido mal, y tú le preguntas, ¿y no viste esto en tu noviazgo? Y la respuesta inevitable va a ser, ignoré todas las luces y me casé a pesar de todo lo que veía. Entonces, si eres novio o novia, no ignores las luces, las amarillas, las naranjas y sobre todo las rojas. Si hay luces encendidas, para un poco, hacer un análisis que todavía hay tiempo. Dice que el pan se quema en la boca del horno y tenés tiempo todavía de decir no a ese noviazgo y evitarte muchas lágrimas y problemas, ¿no? Entonces, la primera cosa es ver si la persona genuinamente es cristiana. Y sabes, una forma de ver eso es ver si la persona tiene una comunión con Dios. Una pregunta que yo hago siempre a las personas, y afuera de noviazgo, esto nos sirve en todos los ámbitos, una pregunta que yo siempre hago a las personas es, contame algo de vos y tu relación con Dios. Y muchas personas que me están hablando de muchas cosas y durante mucho tiempo, de repente se quedan calladas y no saben qué decir. Y me dicen, mira que mi ministerio, que en la iglesia, no, quitemos la iglesia, quitemos el ministerio, vos y el Señor. Y si no sabe qué decir, probablemente lo que tiene es una religión, pero no tiene una relación real y no sea un creyente. Un verdadero creyente te va a poder decir, el Señor hace esto en mi vida, con el Señor pasamos esto, el Señor me muestra, el Señor me reprende, el Señor me anima. Tiene una relación auténtica como con cualquier otra persona, es real. Entonces, si yo veo que no hay señales de nuevo nacimiento, pongamos un freno a esa relación porque eso puede terminar mal. Pero hay otras cosas que también me gustaría señalar, Agustín, aparte del tema de compartir la fe. Si veo que la otra persona no es madura emocionalmente, mucho cuidado, porque vamos a poner un buey enyuntado con una mula, ¿no? Y el buey va a sufrir mucho porque va a querer avanzar y la mula va a frenar. Una persona inmadura emocionalmente siempre piensa en yo, mí, mío, conmigo, para mí, se victimiza, reclama, quiere que todo gire en torno a esa persona. Le cuesta dar, le cuesta brindarse a los demás. Si es un hombre, no sabe dar a su casa, no sabe ayudar, no sabe llegar y darle algo a su mamá, a su papá. Siempre está pensando en sí mismo, en lo que le gusta, en lo que le place, en lo que le trae. Y una palabra favorita en su vocabulario es yo, ¿no? Si notas de que esa persona es inmadura, pues vas a sufrir mucho. Y como decía anteriormente, es la causa principal del divorcio, ¿no? O de la infidelidad. Entonces, inmadurez emocional. Una vez que pasa la boda, no es que hay un clic ahí y la persona se volvió madura. O sea, lo que vemos en el noviazgo se va a duplicar o triplicar en el matrimonio. Exacto, porque el noviazgo saca lo mejor de nosotros y el matrimonio saca lo peor de nosotros. Muchas veces el noviazgo es como una linda actuación, sobre todo si nos vemos en situaciones controladas, y luego al otro lado vemos a la persona tal como es y tenemos que estar muy atentos. Entonces, muchacha, analiza atentamente cómo ese muchacho trata a su mamá, trata a sus hermanas, porque probablemente te va a tratar así a ti. Analiza si es una persona capaz de detenerse a ayudar a otra persona o si su vocabulario está lleno de sí mismo, de todo lo que él puede, lo que él quiere, lo que él hace.
mucho cuidado con eso, ¿no? Muchacho, analiza si esa muchacha se victimiza todo el tiempo, te quiere hacer sentir culpable porque no haces girar el mundo a su alrededor, todo el tiempo está hablando de lo que le gustaría, de cómo se siente, de cómo se ve, y no tiene esa capacidad de brindar, como ocurrió en la Biblia cuando llega el siervo de Abraham y le dice a la muchacha, a la que sería la esposa de su hijo, le dice, dame de beber, y ella le dice, a ti y a tus camellos, y muestra esa actitud de servicio. Eso es madurez, ¿no? Y entonces él se dio cuenta que esa era la esposa perfecta para Isaac. La otra cosa es inestabilidad emocional. Muchas veces hay jóvenes y señoritas que han vivido una vida con tantos traumas en la casa, con padres borrachos, mujeres con vicios, no sé, situaciones, abusos, cosas terribles. Entonces se quieren casar como una tabla de salvación para rellenar todas esas grietas que tienen adentro, y cuando al final se casan acaban atosigando y asfixiando a la persona con la cual se casan. Ahora, yo no digo que si tienes traumas y problemas no te cases. Lo que te digo es arregla primeramente tus problemas personales, tus traumas, aprende a amar desinteresadamente y luego cásate. No te cases para ser feliz. Mejor no te cases si no eres feliz. Primero sé feliz y luego haz feliz a alguien contigo, ¿no? Entonces traumas y la otra cosa ya mucho más delicada que trae muchos problemas es la ira, la manipulación, señales de violencia. Esas cosas son inadmisibles en un noviazgo. A la menor señal de violencia, de que la persona se enoja, grita y pierde el control, o manipula y le gusta manipular a través de palabras, de llantos o de palabras fuertes, debes cortar esa relación. Esa es una luz roja muy fuerte. No la ignores, porque al otro lado vas a tener serios problemas, ¿no? Entonces, todas esas cosas son señales de que debes cortar esa relación, y en este caso se aplica el dicho, más vale solo que mal acompañado, ¿no? Me imagino que también, por ejemplo, una señal fuerte sería una infidelidad dentro del noviazgo y aún así continuar, digamos, ¿no? Gracias, gracias. Eso realmente es muy, muy oportuno y tan trascendente, quizás más que muchas de las cosas que acabo de decir. Si hay una señal de infidelidad, hay una sed no saciada en esa persona que no la ha podido saciar en Cristo, y tampoco tú la vas a poder saciar. Y al otro lado se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Entonces, a la primera señal dejamos el noviazgo en stand-by, sana esa parte en tu corazón y Dios dirá si volvemos otra vez o no, pero no va a ser el próximo mes, indudablemente, ¿no? Claro. Y pastor, ¿y usted cree que también si, por ejemplo, los padres y los líderes de la iglesia están en contra de esa relación, debe de cortar también la relación? Es que la voluntad de Dios, Agustín, para nuestras vidas, hablando en términos generales, es como cuando un piloto está manejando un avión y quiere aterrizar. Él mira las agujas y los indicadores de su tablero, ¿no? Y si ve que todos los indicadores se van alineando, entonces aterriza con confianza. Pero si uno de ellos le dice que no, entonces él toma las precauciones porque puede terminar en un desastre. Y es lo mismo la voluntad de Dios. Empezamos orando con un corazón neutro. Señor, siento algo por esta persona, pero quiero que tú lo inclines para este lado o para el otro lado, pero quiero dejarte ser Dios en mi vida, quiero dejarte ser Señor. Luego, cuando Dios empieza a colocar ese sentir, se van a alinear las agujas. ¿Y cuáles son esas agujas? Los padres van a estar de acuerdo, la familia va a estar de acuerdo, también la iglesia va a decir, ok, vayan adelante, voy a encontrar en la palabra asidero para la decisión que estoy tomando, y también se va a alinear mi tiempo de oración, siento paz en mi corazón, que no estoy forzando las cosas, sino es Dios quien está llevando. Entonces, todas las agujas se van alineando. Entonces puedo decir, creo que el Señor me está guiando a unir mi vida con esta persona, y ese va a ser un buen matrimonio porque viene de Dios, ¿no? Amén, pastor. Y bueno, ahora ya nos quedan pocos minutos, 10 minutos aproximadamente, pero me gustaría también ya tocar este tema sobre la pureza sexual. Ahora, en un mundo que vivimos realmente bombardeado de todo sexualidad, creo que no podemos ver ninguna película que no sea cristiana donde no haya escenas sexuales, entonces ya sea de manera implícita o explícita. Entonces, ¿cómo un noviazgo cristiano puede mantenerse puro sexualmente? Porque, por ejemplo, vemos que Santiago dice que podemos resistir al diablo con la palabra, ¿no? Y él va a huir de nosotros, pero Pablo le dice a Timoteo, ante las pasiones juveniles no te hagas el hombre, nada, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Porque no vamos a poder soportarlas. ¿Cómo debemos de mantenernos puros entonces sexualmente dentro del noviazgo? Quizás la primera cosa que tengo que reconocer es que yo no voy a poder hacerlo. Honestamente no voy a poder hacerlo.
Es como dijo alguien, es que no es que desconfíe de él es un santo, dice, ¿no? Tampoco desconfío de ella, es una santa. Lo que desconfío es los dos cuando están juntos, dice, ¿no? Y ese es el problema real, digamos, ¿no? Porque por aquí no corre leche, no corre sangre. Y cuando estamos juntos y la química está en su nivel más alto, la oxitocina, vasopresina, dopamina, van a ocurrir cosas que Dios las ha hecho para su momento y son bellas en su momento. Entonces, no voy a poder manejarlo yo. Entonces, lo primero que debería hacer yo si quiero mantenerme pura, es reconocer mi incapacidad. Señor, en mí mismo, en mis propias fuerzas, no voy a poder lograrlo. Ese es el evangelio, que el hombre no puede y lo hace Dios en ti, digamos, ¿no? Entonces, lo segundo es la fe. Pero, Señor, en tu gracia sé que lo voy a hacer. En tu poder, en tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, bajo tu guía, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, lo primero es el arrepentimiento y lo segundo es la fe. Arrepentimiento, Señor, no está en mí. El que cree está en firme, mire que no caiga, dice, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer nuestra incapacidad, pero en Cristo lo puedo hacer. Él me da el poder para poder vencer las tentaciones. La esencia del cristianismo y la esencia del evangelio es la victoria sobre el pecado. No solamente el perdón, sino la victoria sobre el pecado. Y eso lo hace Dios en mi vida, ¿no? Pero ahí viene entonces lo que dice el versículo. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero antes en el versículo anterior dice, nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo nos podemos ocupar para que Dios produzca el querer como el hacer? Primero, haz un compromiso público de tu santidad. Dile a todo el mundo, a tu pastor, a tus líderes de grupo, a tus amigos, a los hermanos de tu iglesia, me he comprometido con la santidad y quiero llegar al altar de la manera correcta como Dios quiere que haga. Es importante porque nos convertimos en aquello en lo cual nos comprometimos. Tú un día te comprometiste a hacer un programa de radio y ahora estás manejando un programa de radio. Nos convertimos en lo que nos comprometemos. Y si tú te comprometes con la santidad, en la gracia del Señor lo vas a lograr. Entonces, haz público tu compromiso. Segundo, tengo un consejero, y si eres una chica, una consejera, que te haga las preguntas incómodas, ¿no? Que te haga las preguntas incómodas. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Cómo anda esa mano? ¿Estuvo en los lugares inadecuados o no? ¿Estás haciendo lo incorrecto? Y que sea crudo en preguntarte cómo está eso. Porque muchas personas que han acabado mal y en fornicación hubiesen deseado que hubiese alguien que les hubiera preguntado cada cierto tiempo cómo te está yendo. Entonces, dale a alguien la autoridad de preguntarte con toda sinceridad cómo está yendo la cosa y que tenga esa autoridad para amonestarte e inclusive dile si estoy mal, tú vas a decir que deje y yo lo voy a dejar. Dale a alguien esa autoridad, porque si no tienes a nadie así, vas a tener problemas y probablemente no estás bajo la autoridad de nadie también y eso no es bueno, ¿no? Entonces, y la otra cosa es definir tus líneas, ¿no? La madurez, decía un siervo de Dios que nos enseñaba allá en Argentina en Palabra de Vida, no se mide en mi capacidad para manejar el pecado, sino en mi prudencia para alejarme del pecado. Esa es la madurez verdadera. Si todo el tiempo estoy en el borde del peligro, pues en algún momento va a pasar algo. Pregúntele a Chino Méndez, a Willy Méndez. Esas personas siempre andaban en el borde de la velocidad y luego un día pasó algo. Y lo mismo puede pasar. Si todo el tiempo estamos muy en el borde, pues lógicamente que en algún momento que no es de tan espiritual, me voy a ir al otro lado. Entonces, del borde del peligro, yo coloco una línea varios metros más atrás, cosa que tenga una zona para moverme. Y alguna de esas líneas que yo te sugiero es no estar solos jamás en una casa. En el momento que se salieron todos, también nosotros nos salimos, digamos, ¿no? Eso es muy bueno. No estar solos en el auto, esa es otra cosa muy importante. La otra cosa es cuál va a ser nuestro nivel de contacto físico. Me gustó lo que dijo una pareja. Nuestra manera de tocarnos va a ser la misma públicamente que privadamente. No vamos a hacer privadamente nada que nos sintiéramos incómodos de hacerlo delante de nuestros padres o los pastores de la iglesia. Entonces me parece que eso es muy bueno porque lo que aquí está prohibido, al otro lado está aconsejado. Esto va a durar 1 año, 2 años, no sé, y al otro lado tienes toda la vida para eso y te vas a lamentar el haber intentado ir antes del tiempo de Dios. Entonces, pon líneas y respétalas y dile a tu consejero, estas son mis líneas, pregúntame si las estoy cumpliendo o no.
eso me ayuda para mantenerme puro. Dios nos puso en un contexto. No hay llaneros solitarios acá, entonces tenemos que ir juntos con un grupo de personas y sobre todo con un consejero que nos anime, ¿no? Exactamente, es la importancia de poder conseguir y buscar un mentor, alguien que pueda realmente guiarte, alguien que tenga el conocimiento, no solamente también bíblico, como también tener la experiencia y bueno, obviamente si somos cristianos, buscarlo dentro de la iglesia, ¿no? No lo vamos a buscar fuera de la iglesia. Tito, Pablo le dice a Tito, sé tu ejemplo de los jóvenes, y le dice que enseña a las mujeres mayores a enseñar a las jóvenes, ¿no? Entonces, claramente en la Biblia hay un rol de enseñanza y mentoría, claro, y mucho más en esta área que es crítica. Exactamente, pastor. Y ahora con el tema ya del noviazgo, con el tema del tiempo. ¿Un noviazgo a largo plazo o corto plazo? Porque vemos noviazgos, a veces me sorprende encontrarme con personas que, ¿cuánto tiempo vas enamorando? 5 años, 6 años, 3 años, o algunos que dicen, ¿cuándo pensás casarte? No, cuando termine la universidad, cuando me compre esta cosa, aquella cosa, o sea, no está dentro de su a corto plazo casarse, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted? ¿Largo plazo o corto plazo? ¿Hay algún peligro si es a largo plazo? Mediano plazo, diría yo. Sería lo ideal. El corto plazo sería para personas maduras que ya saben lo que quieren, que se conocen quizás en otras instancias y ya realmente están preparados para dar ese paso, ¿no? No animaría a una persona que tenga más de 30 años a hacer un noviazgo largo, más bien le diría, hazlo lo más corto. Si conoces a la persona, si son maduros, aman al Señor, dale de una vez, casate y listo, ¿no? Pero el problema del noviazgo corto es que si recién estás conociendo a la persona, te puedes llevar muchas sorpresas desagradables al otro lado, porque el tiempo fue muy limitado y muy actuado, muy artificial, y no te permitió conocer a la verdadera persona de carne y hueso. Y ese es el problema de los noviazgos muy cortos, ¿no? El problema de los noviazgos a largo plazo, ¿no? Tienen una ventaja, te permiten una decisión bien pensada. De alguna manera sabes con quién te vas a casar, ¿no? Pero el problema real es que propician mucho las tentaciones, ¿no? Y ya al pasar el tiempo se agarra más confianza y la oxitocina va subiendo de niveles y me exige cada día un poco más de dosis para mantener el mismo nivel de satisfacción y dopamina, y eso me va a llevar a la fornicación, ¿no? Si vas a tener que noviar a largo plazo, te propondría algo. Quita el elemento del contacto físico, porque va a ser un problema. Si quitamos el tema del contacto físico, puedes noviar 20, 50 años si quieres, a mí no me preocupa eso, ya eso dependerá de ti, pero lo que realmente lo hace peligroso es el contacto físico. Entonces, si realmente estás a muchos años o a varios meses de tu matrimonio, entonces lo mejor es que quites el componente del contacto físico o reducirlo a su mínima expresión para concentrarte durante ese tiempo en conocerte, en amarte, en entender cómo piensa la otra persona, en ver cómo armonizan en los propósitos de Dios, postergando lo más que se pueda la parte física, y ya cuando estés cerca, ya a unos 6 meses de la boda, ahí la recomendación sería, bueno, ahora sí puedes tener un poco más de contacto físico, pero ningún contacto físico que no lo harías frente a tu pastor o frente a tus padres, digamos, ¿no? En otras palabras, seamos bíblicos. En la palabra del Señor no vemos novios comiéndose a besos, sino vemos personas casándose y formando hogares sólidos, ¿no? Entonces, eso sería mi respuesta respecto al tema de noviazgo largo, ¿no? Muy bien, pastor. Realmente un tema muy interesante, un tema que no da para hablar una hora, obviamente, de programa. Y cuando salimos por la radio, tenemos el tiempo, lo tenemos medido. Realmente fueron muy, muy aclaratorias sus respuestas que nos ha dado, y realmente aprovechamos y agradecemos al Señor por el tiempo que usted ha apartado para poder conversar aquí en el programa Espacio 320, en nuestro sector Conversemos. Así que, pastor, no sé si tiene quizás alguna recomendación de lectura o algún libro para que las personas que quieren iniciar o ya están en un noviazgo puedan llevarlo, quizás ya en un matrimonio, cómo llevar un matrimonio más bíblico, por así decirlo. Si estás noviando y quisieras llevar un material que te vaya acompañando, aun cuando no tengas un consejero o pastor que te ayude a llevarlo, te recomendaría algo que yo uso con los novios. Se llama Tú y Yo para Siempre, ¿no? Está en Amazon y está en Google Books. Es de Wally de Smith se pronuncia, ¿no? Pero lo buscas
Tú y yo para siempre, de Wally Smith, y es un buen material donde te hace preguntas incómodas, vas rellenando y va diciendo el bla bla y te va guiando paso a paso, ¿no? Pero realmente también si estás orientándote hacia un buen matrimonio, hay un libro que me gusta mucho que se llama Cuando pecadores dicen acepto. ¿Y por qué leer un libro de matrimonio si somos novios? Porque te está indicando hacia dónde vas y cuál es la mejor manera de hacerlo bien. Y este libro es muy bueno en ese sentido. Se enfoca cómo Cristo debe ser lo central en tu relación y al hacerlo, Cristo se ocupa de lo demás. Donde está Cristo metido, las cosas van realmente bien, ¿no? Así que este libro tiene esa virtud. Este libro lo escribe Dave Harvey. Dave Harvey sería la pronunciación. Es otro libro que yo recomendaría. Muy bien, estamos buscando los libros para poder compartirlo acá en la transmisión. Las personas que nos están viendo puedan tenerlo también. El primero que nos comentó fue de, a ver, voy a ver cuál primero. Bueno, Tú y yo para siempre, de Wally Smith. Ese, ¿no? Que nos aparece ahí. Exactamente, ahí está. Para que puedan tomar nota las personas que nos están viendo, si así lo desean. Y bueno, el otro libro era Cuando pecadores dicen acepto, descubriendo el poder del evangelio para el matrimonio. David Harvey, prólogo por Paul Tripp, que tiene un buen libro, Paul David Tripp. Muy bien, entonces, pastor, gracias por esta recomendación. Gracias realmente por su tiempo. No sé si tiene algunas palabritas más para ya de despedida. Muy agradecido, en todo caso, Agustín, por esta oportunidad. Alabamos al Señor por estos medios que nos permiten crecer juntos, avanzar de una manera correcta, firme y para la gloria del Señor. Mi mejor deseo para todos los novios que han estado escuchando es que el Señor tome el liderazgo de esa relación. Y para ti, para tu esposa y para la familia, un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y sigan adelante con este precioso ministerio. Muchísimas gracias, Pastor David Pat. Gracias por su tiempo. Así que hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Gracias. Así. Peregrino soy, extranjero.